Genial. Perfecto. A ver, un segundo, que te voy a poner un momento en pantalla porque esto de las nuevas tecnologías, Martín, incluso a los jóvenes se nos dan un poco regular. Así que Imagínate a nosotros, a los veteranos. No, pues mira, la verdad que has entrado bastante rápido, ¿eh? Hay otros Bueno, incluso jugadores de la Real, que tardan mucho más en entrar, la verdad. A pues ver, yo habrá te... que hacer un cursillo rápido Un de cursillo rápido, ¿no? adaptación. Ya está, ya te tenemos en pantalla. Don Martín Lasarte, bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. Encantado de Eh, estar con vosotros. bueno, encantados nosotros, sobre todo porque te pillaba un poco mal, porque hoy hay partidazo de la Copa Libertadores, ¿no? Boca Juniors Nacional. Sí, el hecho de haber jugado y haber dirigido y al final, que a nosotros nos tocó en su momento eliminar a Boca Juniors en una Supercopa, no era Copa Libertadores, una Supercopa también por penaltis y tal. Entonces, bueno, un poco todo vocativo hoy y surgió ahí a último momento un tema y bueno, por eso os pedí un poquito de si podía ser un poquito más tarde. Vamos, el tiempo que haga falta. El tiempo que haga falta. Efectivamente. No sé Muchas cómo gracias. ves el partido, quedó 0-0 la ida. ¿Ves opciones de Sí. Nacional y ganar en la Bombonera? Es difícil, la verdad, la realidad de nuestro fútbol hoy es un fútbol de exportador, los chicos se van con 17, con 18, con 19, 20. Acaba de salir campeón mundial juvenil, por ejemplo, y prácticamente ya hay ofertas por todos los jugadores sub-20. O sea, es muy difícil mantener un fútbol de calidad como quizás pasaba hace 30 o 40 años atrás, es muy difícil. Entonces, y bueno, y más con Argentina, ¿no? Que si bien sufre una sangría, ellos tienen una afluencia, bueno, la población lógicamente es mucho más Claro. grande, Ya. y Boca Juniors y River son equipos muy convocantes, ¿no? No solamente tienen buenos futbolistas locales, sino muy buenos futbolistas de toda América, ¿no? Martín, ¿es tu primera vez en Twitch? ¿Conoces la plataforma? No, no, la primera vez sí. Sí, en Twitch es la primera Primera vez. vez. En Twitch es la primera ¿Sabes vez. cómo Sí, va porque o no tienes ni idea de dónde te has metido? Ni idea, estoy como a eso que quisiste señalar, que no tiene mucha claridad, no tengo ni idea. Bueno, pues te explicamos por encima. Es como una especie de YouTube, pero en directo. Son contenidos en directo que permite a los programas, sobre todo programas como el nuestro que nacen de internet, hacer directos diarios para cubrir la información de la Real. Nosotros, por ejemplo, cubrimos a la Real todos los días, haciendo directos pues como si fuese una televisión. Y también nos permite hacer entrevistas como esta, donde además de escucharte, se te puede ver. Y ahora mismo pues tienes a casi 300 realsales en directo escuchándote. Bueno, qué bueno. Un abrazo, y, un saludo grande para todos. y te tiene mucho cariño, Martín, sin duda. Muchas gracias. ¿Y cómo llevas todo este mundo? Porque el otro día te vimos en Doping Positivo, con la famosa anécdota de Carlos Bueno. ¿Cómo llevas lo de estas nuevas tecnologías, lo de No, estos bueno, nuevos medios que salimos? sí, eso me sorprendió muchísimo porque yo ya le había contado la anécdota varias veces, pero no tuvo el TikTok, no sé qué cuerno, tuvo una difusión y todo el mundo hablándome del tema, ¿no? Digo, Es que es cuando yo ya lo había buenísima. contado, Es que es muy Es muy buena. buena, bueno, es muy son buena. cosas que van a veces más directo en el campo, en un vestuario, en el entrenamiento y otras en la relación con los futbolistas, ¿no? Que claro, no Mm, dejan de ser digamos, dentro de la población, tipos que tienen determinadas particularidades, viven una vida diferente, ni mejor ni peor, diferente, y a veces eso lleva a determinadas pautas que no dejan de ser risueñas o ocurrentes para la población media, ¿no? ya. Igual se ha perdido un poco, ¿no? Ese perfil, esa cercanía con el futbolista. Igual tú lo has notado en los últimos años que has ido entrenando. ¿Te has notado que igual la burbuja ha crecido demasiado? Es verdad, sí, sí. También es cierto que el futbolista hoy, yo creo que en líneas generales también no es que haya perdido, porque en realidad ha ganado una serie de elementos que lo hacen mucho más integral. Hoy se preocupa muchísimo más del peso, de no tener un gramo de más de grasa, de tomar mejores decisiones en el campo, y algunos hacen coaching, otros tienen un preparador físico aparte del que tienen en el club. Es decir, No. hoy el fútbol es una pirámide que va cada vez que te acercas a la punta, el centro evidentemente te obliga a tomar una serie de decisiones que quizás te aparten de eso, no sé, llamarlo un poquito más romántico, un poquito más sentimental que quizás podía tener el fútbol hace 20, 15, 20 años atrás. Ya, ya. Eh, Fíjate cómo son las cosas, Martín. Tal día como hoy, hace 14 años, que ya te di hace tiempo, ¿eh? Hace 14 años estabas iniciando la primera pretemporada con la Real Sociedad. ¿Cómo llegas al equipo? ¿Qué te encuentras en Zubieta? ¿Qué te encuentras a la llegada a San Sebastián? ¿Cómo te arropa la afición, el club? Porque eres una Bueno, apuesta firme del presidente. yo
Yo había tenido una posibilidad el semestre anterior, que era como una especie, si se daba una serie de resultados, a ver, me habían contactado más que nada para ver la posibilidad de tomar el equipo y terminar la temporada con una posibilidad o no de seguir. Yo sinceramente no me pareció lo suficientemente atractiva, más allá de que yo quería entrenar en España y tal, pero no me pareció. Tampoco se dio, porque no se dieron los resultados y tal, y eso quedó en el olvido. Un poco tiempo después, ya terminando el torneo, que había terminado, casi terminando, alguien me contactó para preguntarme si aquella posibilidad que se había planteado, en el caso de para empezar la liga, me resultaba atractiva, y le dije que bueno, en el caso de que ellos decidieran que el entrenador de turno no continuara, bueno, pues me podían contactar, cosa que hicieron, y nada, y se dio. A ver, había cosas que a mí, te lo digo desde mi lugar, ¿no? Fueron muchas ventajas, es lo que te voy a decir. El equipo ya estaba en segunda, no estaba en buen momento, había un ambiente muy negativo, muy pesimista. A mí no me sorprendía nada, yo conocía, mi padre era vasco, mi padre era andoain, o sea, mi mamá era nieta de vasco, es decir, en mi casa todo el día, más allá que yo hable distinto, pero sé Y que contar te en falta vasco. hablar euskera, vamos. O sea, comida, mi padre, yo que sé, me acuerdo, nos hacía melusa en salsa verde y no queríamos comer aquí, pero después en España, al vasco que comía tortilla de patata. Y bueno, encontré un grupo con un gran sentido de pertenencia. Me acuerdo que llegué el primer día que fue su dieta, había 15 jugadores, faltaban como, no recuerdo exacto, pero yo creo que quedaban como 2 semanas para empezar la pretemporada y había 15 jugadores haciendo trabajos, que me sorprendió muchísimo, gratamente, ¿no? Me acuerdo que me crucé a Xavi Prieto en la calle, se ve que me conoció de haber visto algún reportaje o alguna cosa, que iba a llegar al club y lo saludé y bueno, a ver cómo la veía y cómo se sentía y tal, iba a tener un papel importante, cosa que después terminó concretando. Y bueno, no, fue todo bonito, la verdad que fue todo bonito. Me pasó un hecho en Subieta, que mi profe era de la parte física, era Pablo Balbi, y me acuerdo que fuimos a recorrer las instalaciones, todo fantástico, y entré ahí, para los que conocen Subieta, no sé ahora cómo estará, sé que ha tenido algunos arreglos, pero el campo que está a la izquierda del campo principal, una especie de L, que no estaba marcada en esa época, ahí iniciaba o terminaba una pista de tartán que está dentro del bosque, digamos, ¿no? Y yo me metí en ese bosque, en esa pista ahí para caminar y tal, y tuve como una sensación agradable de, bueno, media mística, muy personal, pero simplemente fue como sentir como que personas que me querían o que tenían un vínculo con lo que iba a vivir, sobre todo mi padre, me decían que me iba a ir bien, que no se iba a ir bien. Una tontería, pero a mí particularmente me acuerdo que salí de ahí, no sé, el profe me dice, ¿qué te pasa? ¿Tenés la cara como tal? Y digo, mirá, entre la fuerza propia que tengo, que siento con esta posibilidad que vamos a vivir, y entre la madera, entre las cosas que hay, yo creo que tenemos un equipo, tenemos un buen equipo. O sea, ya no sé si pasaré campeón, pero para pelear el torneo, yo ya había jugado en segunda, además en España, había ascendido, había jugado muchos años y conocía bastante bien. Y bueno, por suerte después los hechos me dieron la razón, ¿no? Martín, o sea, es que para que la gente quizás que todavía no se acuerda, porque me han pasado 14 años, tú llegas en un contexto que es, la Real viene de quedar sexta en segunda división, después de haberse pasado 40 en primera, o sea, es posiblemente una de las peores clasificaciones de su historia, llega nada más salir del concurso de acreedores, en el Exacto. centenario del club, sin fichajes prácticamente, o sea, tú cuando llegas ahí, más allá de tener ese pálpito de que las cosas ir bien, realmente con la realidad te encuentras otra cosa. ¿Qué objetivos te marcas tú y qué objetivos se marca el club? Porque me dices pesimismo es la palabra cuando llegas. Sí, era pesimista. A ver, yo tenía claro que lo dije creo que en la conferencia de prensa, yo tengo un revólver, no sé qué dije, con una sola bala, no 2 balas. Sí, me acuerdo. Una bala. Nosotros tenemos que ascender. Los 2 objetivos eran, o 3 si se quieren, pero 2 muy claros. Uno era ascender. Para mí, particularmente lo digo porque lo apreciaba. Yo quería ser campeón. No quería ascender porque bueno, no. Quería ascender como campeón, como primero de todos. Ese era el primer objetivo. El segundo objetivo, hacer de Anoeta un reducto difícil para todos, que se había transformado en un reducto donde muchos venían a ganar. Después algún partido perdimos, pero en líneas generales fue un reducto importante. Sí. Y después el trabajo de cantera, ¿no? O sea, darle importancia a la cantera. Esos fueron así rápido los 3 elementos que con Lokin y Lore en este momento manejamos para cometer el desafío de intentar el ascenso. ¿Sí? Escuchándote ahí, Martín, me surge una pregunta que, bueno, la teníamos preparada para después,
pero creo que es muy importante hacerlo ahora porque has dado con 3 claves que se basan en la Real Sociedad actual. Y todos creo que estamos de acuerdo en que tú eres partícipe de que la Real tenga esos 3 valores. Ahora, ¿tú te consideras, no sé si como padre, pero sí que influyente en que la Real de hoy en día y que tan bien le está yendo sea así? Bueno, sería muy presuntuoso de mi parte. Yo sinceramente creo que al final, esto porque lo repito lo que han dicho otros colegas, entrenadores, ¿no? Cuando la cabeza pensante, digamos, o el máximo exponente del club tiene las ideas alineadas con lo que puede ser el director deportivo, secretario técnico y el entrenador, todo es más fácil. O sea, yo me plegué un poco a lo que prácticamente me plantearon, más allá que lógicamente yo lo tenía claro. Y bueno, los hechos han demostrado que Joaquín tenía muy claro, más tarde o más temprano, lo que quería y a lo que apuntaba, ¿no? No en balde, dijiste 14 años. La Real, bueno, no ha vuelto a segunda ni hablar, se ha mantenido en primera, ha estado en Europa League, ha estado en Champions League. Anoeta ha tenido un cambio además importante en lo que es el estadio, pero además sigue siendo un reducto difícil. Y bueno, la cantera ni hablar, ¿no? Y los porcentajes son altísimos. Eso varía muchas veces porque hay una cuestión generacional, pero los porcentajes de absorción de futbolistas jóvenes del club es muy importante. Entonces, al final, te das cuenta que, bueno, el camino era ese, ¿no? Yo tuve la suerte no sé si la palabra es iniciarlo, pero bueno, de alguna manera, el hecho de haber conseguido el ascenso nos dio esa particularidad. Padre, no, yo creo que fui bueno, me tocó ser el primero, pero no el primero por el mejor, el primero a nivel temporal, ¿no? Una cosa que sí voy a comentar, y no lo he dicho muchas veces, cuando después yo me marcho y ahí se dio una serie de situaciones, lamentablemente siempre las marchas son tristes, no, lamentablemente no son. Yo lo dije más de una vez, se lo dije al propio Jockey, se lo dije al propio Loren, yo me siento parte del proyecto y si parte del proyecto significa que me tengo que ir, me voy, porque realmente entendía de que porque bueno, a veces hay que eliminar algo, cambiar algo para dar un paso hacia adelante. Y bueno, el cambio era quizás cambiar de entrenador, buscar otra idea, otro discurso, otra fórmula. Y bueno, y yo estaba de acuerdo, y no es que estuviera en desacuerdo, lo que le estaban en desacuerdo eran las maneras, las fórmulas, no decir una noticia que a veces puede caer un poco mal. No, hablemos de frente, hagamos de esto algo bueno. Y bueno, al final todo se arregló y todo bien. Y bueno, y por suerte la Real, repito, ha ido caminando, dando pasos muy buenos en estos 14 años. Más adelante sí, tocaremos. Al hilo, Bueno, perdón, Héctor, dale. al hilo de lo que dices ahí, ¿no? Puede ser que igual viesen en ti una figura más de, como bien decía Samuel, ¿no? Sentar una base, sentar lo que es unos principios de club para que luego, pues ellos, entendiendo que igual, pues en ese sentido, Montanier, ¿no? Fue tu sucesor, dijeron, pues igual Montanier es quien puede seguir en la línea que nosotros creemos que tiene que seguir el club, ¿no? Claro, por ahí los tiros. Pero es que sí, por supuesto, porque quizás es a nivel estético que harían otra cosa. No te olvides que estábamos viviendo el Barcelona de Guardiola. O sea, no nos olvidemos. Y todo lo demás era malo, porque también está eso. El fútbol es de moda. Pero bueno, nosotros, desde mi punto de vista, necesitamos una determinada fórmula para el equipo que teníamos. Nosotros, un equipo que prácticamente no cambió de segunda a primera, más allá de algún cambio, algún jugador que... Pero además eran jugadores muy jóvenes, la mayoría no habían jugado en primera, a excepción de algunos, o habían jugado en primera, digamos, en sus primeros escarceos cuando descendieron. O sea, todo lo que para ellos era primera división era malo. Tal cual tú lo dices, así. Pero la realidad, o sea, por eso digo, los números a veces son como uno los quiere buscar, ¿no? Philippe, bueno, Montagnier hizo 2 puntos más. Es que luego... 2 puntos más. Y tenía Carlito Vela, que no es poca cosa. Es que luego íbamos a hablar de los números de tu segunda temporada en la Real. No voy a, no simplemente digo, porque no es fácil adaptarse. A veces, para mí, por ejemplo, en mi caso, yo había jugado en España, pero bueno, toda mi carrera la había hecho en Uruguay, más allá de que me había tocado alguna cosa importante, ganar una Copa Libertadores o jugar una Intercontinental en Tokio, pero en líneas generales, mi relación con España ya había pasado un poco de tiempo. Y bueno, tuve que adaptar algunas cosas a los futbolistas, algunas seguramente incluso hasta la forma de hablar o más allá que trataba de ser yo un poco neutro, ¿no? Pero la forma de hablar, o quizás hoy está mucho más globalizado, hoy te metes en internet y sabes cómo entrena cualquier entrenador del mundo, hoy hay libros, hay un montón de material. En aquel momento todavía era todo un poquito más, allá había, sí, pero te quiero decir, seguramente los jugadores se adaptaron a algunas cosas y yo también me adapté a algunas cosas que yo ya veía que en España se hacía en ese momento, ¿no? Bien. Martín, está hablando mucho de los jóvenes y como estás hablando de cantera y Real Sociedad,
es imposible, y ya creo que te habrán hablado 1.000 millones de veces, pero bueno, nunca he desaprovechado la ocasión de hablar de un canterano que ha cumplido hace 8 días, 14 años, como con tu llegada. En tu primer partido amistoso en pretemporada en la Real Sociedad jugasteis un partido en Azkoitia contra la Anaitasuna, ganasteis 0-5, metió doblete Imanol Aguirreche, o sea, todavía somos viudos muchos de Imanol Aguirreche, qué gran delantero fue. Uno metió Anzotegui y otros 2 goles metió un joven canterano que debutó aquel día en el primer equipo y cuyo nombre conocemos todos como es Antoine Griezmann. ¿Qué te llamó de él, Martín? Porque encima llega Antoine en un momento donde viene de una lesión de un jugador y llega casi a suplir aquel partido de pretemporada. Sí, nosotros teníamos 20, bueno, éramos 20, lo que pasa es que podía haber algún portero más, pero digamos, futbolistas de campo teníamos 19, es decir, teníamos para hacer 2 equipos y nos faltaba uno. Nosotros convocamos, el chico del juvenil del filial, era Bingen Edorza, y estaba lesionado, pobre Bingen, después incluso vino a entrenar muchas veces con nosotros, y bueno, le digo, mándenme al juvenil, y mandaron a Antoine, y bueno, hizo un gol, pero más allá de ese gol, porque después hizo algún otro gol más en esta semana, creo que jugamos 3 partidos de pretemporada, o 2 partidos, y hizo gol, pero más allá del gol, me sorprendió que con tan jovencito las decisiones que tomaba, o sea, trabajaba, era valiente. Estamos hablando no del Antoine que hoy conocemos, estamos hablando de un Antoine que pesaba 50 kilos mojado, o sea, no valiente. La verdad es esa. Pero bueno, era valiente, era rápido, tenía muy buena técnica, sacaba muy bien las faltas, pero pegaba muy bien en carreras, entraba muy bien. Y ya te digo, hacía muy bien la banda, él colaboraba muy bien con el lateral, pero además ofendía como un extremo izquierdo, o sea, o incluso metiéndose para adentro. La verdad que tenía un montón de características que además se fueron repitiendo, no era cuestión de un día una casualidad, no. Él las repetía en los entrenamientos, las repetía en los amistosos, y bueno, cuando llegó el turno de decidir para traer a alguien de fuera, le dijimos a Loren que no, que nos íbamos a quedar con él, cosa que al principio sorprendió un poco, las cosas hay que decirlas todas, pero bueno, son esas cuestiones que se te salen bien. A mí me había salido bien con Suárez unos años antes, yo había hecho debutar a Suárez aquí en Uruguay, y bueno, me salió bien, pero yo creo que me salió bien porque las características de ellos eran fantásticas, seguramente habrían tenido otro colega y hubiera hecho lo mismo, ¿no? Y Antoine se veía que cada partido que jugaba, porque te diría que su progresión fue así, cada partido jugaba mejor, ¿no? Y bueno, nada, por suerte nos dio lo que nos tenía que dar, ¿no? O al club no le dio lo que le tenía que dar. Sin duda. Alguna vez le dije a Joaquín, no sé cuándo, pero alguna vez le dije, muchos años después, un día hablando por teléfono con él, le dije, yo tenía que haberte firmado un contrato con un porcentaje por Griezmann y no con un sueldo. Y me hubiera hecho... Eso hubiese estado bien. Hombre, pues sí, pues encima habiendo estado nominal Balón de Oro, hubieses ganado más que con el ascenso, o sea... Pues nosotros, precisamente, Martín, tenemos un documento muy bueno de aquel día. Te voy a decir el nombre porque lo hemos encontrado en YouTube. Es de Rincón del Forero 100 y que creemos que poca gente ha visto, ¿no? Es la primera entrevista que le hicieron al bueno de Antoine en su vida. Son, 40 segunditos. La va a poner Samu. ¿La escuchamos? Venga. Bueno, Antoine, tu primer partido con el primer equipo y 2 goles. No se puede empezar mejor, ¿no? No, creo que no, que para mí Samu. estoy muy contento. Ya está escuchando. Ya está, hay que seguir así y tengo que continuar y también con el Sanse tengo que hacer esto. Ya veremos si voy a jugar un partido en la liga o no. Claro, porque tú vas a jugar, el año pasado jugaste con el juvenil, sí. Este año pasaste al Sanse, pero bueno, visto lo visto, tienes posibilidad de jugar con el primer equipo, ¿no? ¿Cómo lo ves? Yo no sé, que hay mucha gente, somos 24 en el primer equipo y bueno, solo tengo 18 años y tengo el tiempo para subir. ¿Cuántas temporadas llevas en la Real? ¿Desde cuándo? Va a ser 5 años. 5 años que juegas en la Real. ¿De dónde eres? De León. De León. ¿Y cómo te encontró? ¿Cómo entraste en la Real? Que he hecho un torneo con Montpellier y uno de la Real me ha visto y he hecho una semana de prueba y me ha firmado. Bueno, pues Antoine, mucha suerte y a ver si juegas en el primer equipo. Ahí lo teníamos. Martín, tú no lo has podido escuchar, pero te hago un resumen rápido. Sí. ¿La has podido escuchar? ¿La has podido escuchar? No lo escuché, no. Es la primera entrevista en la historia a Antoine Griezmann. Es un vídeo en YouTube
que no sabemos cómo no ha trascendido, tiene apenas 200 visitas y son... le pilló un chico que tenía un propio blog pues en internet, Sí. lo cogió ahí en banda en Azcoitia y le hizo un vídeo preguntándole. El chaval no sabía casi, no por no saber español, sino que estaba súper nervioso. Y es el primer documento gráfico de Antoine Griezmann como futbolista hablando ahí. Y la verdad que es un documento, joder, que ahora con el tiempo coge muchísima importancia por todo lo que ha sido Antoine. No sé cómo ves toda su trayectoria después de 14 años. Bueno, la trayectoria de él ha sido, como lo decía yo hace un rato, siempre en ascenso. No olvidemos que alguien que ha ido cambiando de equipos, ha conseguido logros a nivel grupal, en la Real y fuera de la Real, ha conseguido logros a nivel individual. Ya ha pasado, ya terminó, pero, por ejemplo, para mí en el Mundial de Rusia ha ganado el Balón de Oro. Para mí, otros hicieron otros, pero para mí el Balón de Oro fue de Antoine, para mí. Ha jugado en equipos súper importantes, está jugando, de hecho, en equipos súper importantes, fue campeón mundial de las selecciones. No sé qué más puede pedir. Y sabes que me acuerdo ahora que dices esto del chico que le hizo el reportaje y tal. Por ejemplo, yo me acuerdo de sus padres, yo me acuerdo de su papá que venía, no sé, era cercano a París, era bastante lejos, no era cerca de la frontera. Y venía y alguna vez hablamos con él y me acuerdo que en un español todo muy difícil para él, que lo cuidáramos, ¿no? Que le cuidáramos era un niño, ¿no? Que lo cuidáramos, que bueno, que tenía mucha confianza en nosotros. Yo nunca me olvidé, de hecho con el padre me comuniqué mucho después, incluso después yo de salir de la Real, porque él estaba muy agradecido, ¿no? Y la verdad que son esas cosas, fíjate lo que te estoy diciendo, ¿no? La responsabilidad que uno tenía, no solamente era manejar la posibilidad del crecimiento de un futbolista, de un jovencito. Por eso uno también a veces se alegra, ¿no? Yo a veces lo he escuchado hablar o tal, y me congratulo, ¿no? O he tenido futbolistas que fueron compañeros de él. Yo había tenido a Godín, por ejemplo, aquí en Nacional, y tengo buena relación con Diego, y he hablado muchas veces con Diego, y me contaba, son muy amigos, creo que de hecho Antoine es el padrino de uno de sus hijos, o algo así, o al revés. Entonces me contaba el lindo recuerdo que tiene Antoine de todo ese proceso de la Real, ¿no? De sus inicios, un poco de cómo consiguió esa meseta, de esa Real Sociedad, digamos, que la verdad que en su momento era espectacular, ¿no? No solamente era buena, era espectacular. Martín, antes de que te pregunte Hitor, que tiene también por una pregunta para hacerte, yo te la tengo que hacer porque está las 300 personas preguntándolas en masa. ¿Ves una vuelta final a Antoine Griezmann, tú que le conoces y has visto al Antoine naciente? ¿Ves a Antoine dejando el fútbol en Donosti? Y, a ver, sería muy bonito, ¿no? Sería muy bonito. Hay jugadores que lo hacen, otros no, yo qué sé. Aquí, por ejemplo, Luis Suárez vino a jugar 6 meses a Nacional de Montevideo y la gente quedó, imagínate, se reventó, se llenaba cada domingo se llenaba los 45, 50 mil personas que van, se llenaba, o sea, pero fueron 6 meses, pero bueno, por lo menos ahora está en Gremio de Porto Alegre, ¿no? Pero por lo menos tuvo un pasaje. Sería bonito, yo no sé, hace mucho tiempo que no hablo con Antoine ahora, tenemos diferencia de un día en el cumpleaños, o sea que hasta en algún momento me escribía, yo le escribía y tal, pero ahora hace tiempo que no hablo con él, hace bastante tiempo, y no sé, no tengo muy claro qué estará pensando. Mira, te digo más, un día me escribió, hace muchos años, ¿no? Estaba en la Real, el primer año que le hace una oferta al Atlético de Madrid, o sea, un año antes a que se marchara, y ya tenía una oferta y qué hacer, y yo le comentaba, bueno, me acuerdo en aquel momento, digo, creo que Antoine todavía tenés, a veces hay que pensar en ser cabeza de ratón o cola de león, ¿no? ¿Qué es mejor, no? Sostener una gran la Real o ir al Atlético y ir a ganarse su lugar. Quizás todavía no era el momento. Bueno, salió bien, esperó un año más y ya después sigue, bueno, un camino bárbaro en el Atlético. Muy bueno, muy destacado. Le fue muy bien, desde luego, lo que decías tú, ha ganado cantidad de títulos. Yo te quería preguntar, porque ya queremos volver un poquito a la temporada del ascenso, ¿no? A la 09-10. Primero, ¿cómo la recuerdas? Porque, joder, para los que estuvimos en esa época, que somos probablemente todos, la Real empieza de manera bastante irregular la temporada, Sí. le cuesta conseguir la primera victoria, parece que el equipo no encuentra su lugar, ¿no? Y se cae pronto en Copa contra el Rayo, o sea, se dan toda una serie de circunstancias de este año igual tampoco es el año en el que subimos, ¿no? Sí, había descrimiento y
porque de alguna manera formaba parte del inconsciente colectivo. Yo te digo, el ambiente era ese, pero también los resultados no estaban tal cual, no hacían suponer algo diferente. Yo lo de la Copa entiendo, repito, yo jugué en España y entiendo desde el punto de vista del aficionado, incluso de los directivos, el lugar que se le da. Desde el punto de vista del futbolista o del entrenador, cuando hay un objetivo muy caro y muy claro en lo que respecta a la liga, sea primera o sea segunda, muchas veces la Copa de aparque, ya está. Mejor casi te diría. Aparque. Para mí la Copa, más allá que genera en su momento, la verdad no me preocupó para nada. Nosotros, tendrías que revisar ahora el calendario, yo no me acuerdo exacto, pero nuestra velocidad de crucero la alcanzamos el día que le ganamos en Soria al Numancia. Es que iba a preguntar eso. ¿Cuál fue el punto que es de ese inflexión? partido. Y encima yo he dicho antes, Martín, porque hemos estado preguntando ¿qué partido recordáis más allá del ascenso y del partido de Cádiz, que son los dos partidos más marcados de aquel año? ¿Cuál es el partido que más os marcó? Pues nos salía una victoria al Cartagena en casa en el 90. Otra por aquí decían al Hércules también. Pero a mí en concreto ese 1-3... Hay un partido en Betis en casa también, que te digo más, creo que había caído nieve y tal, y estaba todo... tengo la foto. Era de los niños que se sacó la foto ese día yo. Nevó, ganamos 2-0. Exacto. Pero, recuerdo esos partidos, muy cerca de Navidad, te digo más, creo que era. Sí. Pero el partido de Numancia en Soria, además el entrenador era Gonzalo Arconada, entonces, y Gonzalo había estado en el club, entonces, bueno, había ahí una cuestión un poco rara, un poco extraña. Y nada, te digo más, jugamos, tendría que revisar la integración, pero creo que jugamos el 90 y pico % de jugadores eran de la cantera, porque Claudio Bravo me parece que no jugó, y creo que si hubiera jugado, creo que jugó Diego Rivas, no me acuerdo exacto, pero creo que con un cambio prácticamente el 100% hubieran sido jugadores, porque tampoco jugó Bueno, ese día jugaba Guirreche, todos eran nacidos en el club, no recuerdo exacto. Creo que era 10-1, Creo que sí, creo que era Bravo y 10 canteranos. Me suena haber visto eso hace poco. Tenía que haber sido algo así. Pero bueno, o bueno, se ubicará ahí. En fin, ya te digo, fue un partido muy bueno del equipo. Y bueno, a partir de ese equipo, yo creo que también los jugadores empezaron a entender determinadas cosas que uno planteaba, que seguramente por ahí eran distintas, no mejores, pero distintas al entrenador anterior, que también claro, cuesta desarroparse del ropaje del anterior para ponerte el del nuevo, y tampoco saber y de dónde viene y qué pasa, y bueno, y poco a poco nos fuimos conociendo y los jugadores empezaron a tomar confianza, y ese día yo creo, siempre me quedó que a partir de ese día el equipo entendió que la fórmula era la que era. Después había partidos que podíamos modificarnos un poquito, pero nosotros en línea general prácticamente, a no ser por una lesión, el equipo lo recitaba de memoria, ¿no? Estando todos, ¿no? Con uno o dos que eran, bueno, digamos, el número 12 o el número 13, que podían competir y ahí colaborar. ¿Cómo se siente? Esta es una pregunta muy bonita, yo creo, pero ¿cómo se siente lograr un ascenso en una casa en la que yo creo, y creo que lo pensamos todos, tú te sentías tan querido? Y bueno, lo que pasa es que, a ver, primero a nivel personal, para no evitar la pregunta, ¿no? O sea, a nivel personal, pues yo no puedo transmitir la satisfacción que sentí, no, porque para mí, te vuelvo a repetir, iba mucho más allá que mí mismo, o sea, yo sentía igual de familia también, ¿no? Igual de familia también, un poco. Yo te digo, yo de alguna manera de dejar bien parado el nombre de mi familia, de mi padre en particular. Hay mucha gente que sí me lo recuerda. Yo salía al campo y me daba vuelta y saludaba a mis primas que estaban arriba. O sea, siempre, ya incluso lo había tomado como un hábito, como una cábala, ¿no? Una cosa así. Entonces, esa era una cosa muy fuerte, ¿no? Pero después a nivel personal, qué sé yo, un poco lo que te decía, al final toda esa fuerza que uno volcaba, esa pasión con la que esa motivación que uno intentaba transmitir, había momentos en que te quedabas un poco vacío también, porque dabas, incluso la gente, a veces, me acuerdo una vez, no sé quién fue que me comentó, que me había escuchado hablar en la radio, en la tele o tal, decir, no, nosotros vamos a subir, un momento que se nos empantanamos un poquito en la segunda vuelta, ¿no? Nosotros vamos a subir y además vamos a subir siendo campeones. Y parece que lo dije con una seguridad que yo no sé si yo mismo la tengo. Pero bueno, uno tiene la obligación también de contactar. Entonces, al final, conseguirlo, y yo creo que conseguirlo con justicia, no fue casualidad, porque una liga de 30 y tantos partidos, no, un partido, 2 partidos ganas de casualidad, pero
pero siendo campeón nada más. Por eso yo siempre lo dije, para nosotros era muy importante, porque para los futbolistas era importante, era sentirse, no sé, más seguros, más queridos, era un logro, no dejaba de ser un logro también, para que podían también presumir con el tiempo, ¿no? Así que bueno, sí, fue muy especial, la verdad que es muy especial. Martín, ese día pronunciaste la frase más famosa de nuestra historia. Es que sí, es muy bueno. Más famosa igual no, me venía un poco arriba, pero creo que entra al elenco de las 5 grandes frases de la historia de la Real Sociedad, o de que más se ha repetido en los últimos años. Ese famoso, no se desunan todos juntos, podrán lograr muchas cosas. ¿Te sale de dentro? ¿Te la habías preparado en casa? O... Mira, repasando, yo la he visto muchas veces el vídeo, imagínate. Yo en ningún momento hablo, me incorporo. Hablé hacia la gente. No me ponía yo como uno más, porque yo sabía, más tarde o más temprano, los entrenadores y el futbolista no vamos. O sea, o seguimos un trabajo mejor o nos dan una patada. Es así, porque así funciona. Pero eso no lo tomo como algo malo. Pero sí quería hacerle entender a la gente. No olvidéis que era una etapa donde a nivel, y no me quiero meter porque no me corresponde, pero políticamente, a nivel de directivos, el que se había ido, los que querían venir, el que estaba no sé qué. Entonces, me parece que todo eso, no solamente en la Real, en todos los clubes pasa, termina haciendo una determinada mella, ¿no? Yo no quería que eso pasara. Yo no podía entender que no se diera cuenta la gente que ese día del partido del Celta, por ejemplo, que había 12.000 o 14.000 gente afuera esperando, viendo unas pantallas gigantes que se armaron para que la gente lo pudiera ver. O sea, esa pasión, ese sentido de pertenencia, no se podía perder. No había lugar a desunión. Más allá, repito, que uno podía caerle más simpático a uno u otro, pero a la hora de que estuviera uno, para adelante con ese. Porque es la única manera. Y la verdad que, bueno, terminó siendo así, ¿no? Me alegro muchísimo, no por lo que yo haya dicho, yo dije lo que sentía. Y no sé, recuerdo esos mediodías, ¿no? Esos partidos de segunda que se juegan al mediodía y que la gente se iba contenta. Yo también iba, ¿no? A almorzar por ahí, a comer por ahí, y veías a la gente contenta, era una maravilla, la verdad, era una fiesta, era una fiesta, la verdadera fiesta, ¿no? Digamos que igual tú lo veías, ¿no? Porque claro, eran 3 años en segunda división, podía haber discrepancias, vamos a decir, entre la afición. Digamos que tú veías en esta afición, en la Real, potencial de club, pues de lo que es ahora, o de lo que había sido en los años 80, ¿no? Ganador de ligas, de copas. Tú veías ese potencial y creías que gran parte de esa posibilidad de lograr otra vez esas cosas, ¿no? Ese tipo de logros, pasaba también, obviamente, porque la afición estuviese unida y apoyase al equipo incondicionalmente. Mira, en mi casa, yo vivía cuando éramos, mi hermano y vivimos en mi casa, mis padres vivían, y mi hermano y yo dormimos en una habitación que nosotros llamamos un altillo aquí, una habitación que estaba encima del garaje, ¿no? Y la foto, teníamos 2 fotos. Una foto era un coche de Fórmula 1, que no éramos muy de Fórmula 1, pero nos habían regalado un afiche, y era un Ferrari de Fórmula 1, y la otra foto era Cortabarría, creo que es, y Iríbar, me parece, con la Curriña. Sí. O sea, para eso te quiero, para que entiendas, porque a veces la gente me parece que porque uno vive lejos y habla distinto, hay cosas que no las entiende. Y yo me daba cuenta de todo. Yo trataba de pararme desde otro lugar y decir, no, porque el guipuzcoano es soso. Mi papá era guipuzcoano, no era ningún soso. ¿Ah? Sí, puede ser. Yo recuerdo cuando en Vaya Semanita hacían el de Pamplona, el de Vita, el de Sanzón, y era muy divertido, claro que sí. Pero bueno, y no responde al 100%. Y la afición era mucho más que un cliché. O sea, la verdad, hubo partidos que la gente nos llevó en andas. La verdad, hubo partidos que se nos empantanaron, que estaba complicado, y la gente empezaba a aplaudir y a cantar, y el equipo salía adelante, ¿no? O aquello de cantar el himno, Nobleza Obliga. Me acuerdo que un día vino Loren y me lo comentó, y me pareció una idea brillante, poner el himno antes de salir, claro, pongámoslo. Y claro, se te ponía la piel de gallina, el equipo ya salía. Nosotros empezamos a calentar, ya salíamos para comernos el mundo. Después, como todo, el fútbol es fútbol. Pero bueno, repito, yo lo veía desde ese lugar, desde un lugar, quizás trataba de extrapolarme, salir fuera de lo contaminado positivamente, ¿no? Salir fuera y ver una realidad que mucha gente no veía, y a mí casi te diría que me dolía. Digo, ¿cómo vamos a desperdiciar esto? ¿O cómo se va a desperdiciar esto, no? Martín, qué bueno. Me gustaría preguntarte, es que escuchándote, veo a una persona que siente tanto la Real y que nos hace sentir tantos identificados a la gente que ama la Real,
que te quiero preguntar, como entrenador, ¿tú crees que el factor emocional y el tener ese ápice de sentimiento de pertenencia al equipo al que estás entrenando hace que puedas mejorar a tu equipo? Porque es que te escucho a ti y es como si tú estuvieras escuchando a Imanol. Pero a ver, el fútbol tiene el deporte, la vida, pero el deporte tiene 4 patas. O sea, no está todo inventado, no lo inventé yo. La técnica, la táctica, la física y la psicológica. O sea, y después el porcentaje depende de tu manera de entrenar, de la calidad y de la cantidad de futbolistas que tengas, del objetivo que te traces. A veces es una masa y bueno, a veces eliges bien, a veces eliges mal, o a veces hay otros que son mejores, también está eso, ¿no? Pero, digamos, de alguna manera dejar de lado la parte, en un deporte, yo he escuchado mil veces, pero a cracks, estrellas mundiales, decir, una vez retirados, el fútbol es al final una cuestión mental. O sea, no lo digo yo, lo han dicho tipos que tenían unas herramientas extraordinarias, futbolistas que técnicamente eran brillantes, y sin embargo, o hacer Wenger lo dijo 1000 veces, ¿no? Los cracks de la Premier League son aquellos que, más allá de que hay una cantidad de futbolistas que tienen mucha calidad, tienen en la cabeza un elemento superior que los hace diferentes. Entonces, fíjate lo que estamos hablando, ¿no? Una ciudad, no vamos a decir una ciudad enorme, no es una ciudad gigantesca, una ciudad preciosa, pero no es una ciudad gigantesca, con un sentido de pertenencia enorme, con un solo club, con un club que ha estado siempre, más allá de algún avatar puntual que la historia puede tener, con un sentido de pertenencia a la cantera. Vos tenés que el camino me duele, hoy todavía. Cuando leo, no, que las canteras de Europa, yo digo, pero es que no viaja esta gente, no miran la realidad. Claro, no ven ahí. Mirá, me pasó una cosa con la Universidad Católica de Chile, igual a la de la Real Sociedad, que era, íbamos a jugar contra otros equipos en la liga, en el campeonato, y resulta que siempre o casi siempre había 1 o 2 futbolistas que habían jugado en divisiones formativas, que habían jugado en juveniles, que estaban cedidos, en este caso de Católica, en esto pasó de la Real, porque está la abundancia de futbolistas que a veces, claro, ni siquiera el propio equipo puede sostenerlo. Esto habla las claras ya no del trabajo de uno, del trabajo de los muchachos que estaban ahí, ¿no? Trabajando con la gente de menor edad. Después de esa famosa frase, bueno, ya el equipo ha ascendido, tenemos una segunda temporada, la primera, después de 3 años en primera división. La Real pierde solo en 2010, la Real pierde solo 4 partidos en casa, que son Real Madrid, Atlético de Madrid, Valencia y Almería en Copa. O sea, en Liga ni siquiera son 4, son 3. Y fíjate que es que en la jornada 24 se planta octavo, ¿no? Empatada con los puestos europeos. En fin, vemos a un equipo que dices, joder, igual podemos aspirar más. ¿Qué pasa? Que luego, tras ese partido, son 7 jornadas seguidas sin ganar. La Real, digamos que se viene un poco abajo. Yo ahí entiendo que la inexperiencia del equipo no es lo que hace mella y lo que hace bajar un poco a la Real de la nube y dice, no, tu lucha este año va a ser el salvarse. A ver, siempre la lucha era salvarse. O sea, para Real, para todos los equipos que vienen de segunda, siempre el primer año es salvarse, mantener la categoría. Ese es el primer objetivo. Yo recuerdo cuando jugamos en el Madrid, perdimos 1-0 en la noveta y me acuerdo que Mourinho dijo algo así, y lo voy a parafrasear, pero no para faltar el respeto, sino porque lo tengo tan grabado, nosotros no merecimos ganar, yo voy a decir en prensa. Y tal cual dijo, que no había merecido ganar, que había sido para empatar. Y dijo otra cosa respecto a que los equipos que venían de segunda ganadores tenían una inercia ganadora que duraba un tiempo, que después había que intentar sostenerla. Y nosotros tuvimos una dificultad, esto es un análisis que ha hecho muchas veces con el tiempo, nuestro fichaje estrella se lesionó, que fue Joseba, o sea, la primera parte jugó, la segunda rueda no pudo jugar. Sarpong no nos dio lo que se pensaba de él, Demidov, bueno, sí, en algunos partidos sí, en otros no, pero es decir, no, pero esto no es, el primero responsable soy yo, no le quiero, digamos, endilgar la situación a nadie, simplemente no fuimos afortunados, ¿no? En el que más deseábamos y nos propusimos, vino y nos dio, y lamentablemente se lastimó. Y ahí después la pasamos complicada, hombre, ¿no? Raúl Tamudo. Eso iba a decir, Tamudo estaba por ahí también. Y Raúl ya venía un poquito de vuelta, pero bueno, nos dio mucho. El propio Diego Ifrán en algún partido también venía de una lesión muy larga, pero también, sobre todo aquel partido del Barcelona que convierte y algún otro. Pero bueno, al final es lo que es. La segunda rueda fue diferente, fue de dificultad. Siempre digo lo mismo, ojalá hubiera sido al revés. Quizá no hubiera durado toda la temporada, pero que nosotros hubiéramos hecho una temporada irregular en la primera vuelta
y muy buena en la segunda, y no sé qué hubiera pasado. Es Porque que el fútbol tiene eso. Las victorias contagian, te hacen valiente, cambian la cabeza de la gente. Pero bueno, es lo que fue, y nosotros, nuestro objetivo era la salvación, mantenernos, siempre fue ese. No lo quiero cambiar, porque era el de todos, no el mío solo, era el de todos. Lo que pasa es que después, claro, termina la primera vuelta, octavo, noveno, y ya sabe, la gente ya empezó, no, que con un poquito más estamos en Europa y tal. Y la realidad no era esa, habíamos estado por encima de la realidad. Y bueno, la vuelta sufrimos. lo que es flipante, Martín, es si tú te pones a ver el historial de partidos de aquel año, es todo verde, rojo, 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 verde, verde, rojo. No hay empates hasta la jornada 32 o 33. De hecho, nos salvamos con un empate contra el Es Getafe. verdad, encima. Bueno, sí, Bueno, te íbamos a preguntar. Esa pregunta yo la tengo. Esa pregunta hay que hacerla. Es que Martín. no hay problema. Esa pregunta Esa ha nosotros como prescrito periodistas ya, la tenemos Martín. que hacer. No, pero no hay ningún problema porque yo no estoy totalmente libre, no tengo problema ninguno. Por eso queremos hacerla. En ese partido hay un pacto de no agresión clarísimo. Yo te voy a decir lo que vi. ¿Ah? Yo le dije a los jugadores en la semana, digo, yo, fuera de todo, voy a preparar el partido, van a jugar los que van a jugar, no quiero estar involucrado en ninguna situación, no olvidéis que en esa época había algún caso no resuelto, no sé si no era del Zaragoza Sí, y tal. el Zaragoza, efectivamente. Sí, 2 años después caería. Mira, ni llamadas telefónicas, ni reuniones, yo voy a preparar el equipo en mi casa toda la semana sin salir y tal, y el partido. Nos jugamos mucho más que una situación puntual. Punto. Así y serio además. Ahora, empieza el partido se va jugando. Pasaban los suplentes de Getafe y me hacían guiño, con el ojo así. Yo miraba a Michel para allá, que además tenía muy buena posición, y lo miraba con esa postura de él y tal, todo elegante, y de repente se sonreía. Yo decía, yo estoy viendo una película, ¿qué es esto? ¿No? Después me di cuenta de lo que estaba. O sea, le agarraba, creo que era el Cata Díaz, un zaguero de Getafe, un argentino, y le pegaba una hostia, con la palabra, 70 metros para adelante. Y la recogía Alberto de la Bella, que adelantaba 5 metros y le pegaba un chute de 45 metros para el cruzado. Y así tuvimos 20 minutos, ¿no? Eso es histórico. Yo no he visto una cosa así en la Noeta porque encima, bueno, aquel partido, contexto, la Real, 43 puntos. Estamos hablando del descenso más caro de la historia, con el que el Depor baja con esa cifra. Bueno, pero el 44 y 45, sí. Está ahí, no exactamente, no me acuerdo, pero bueno, está entre 44 y 45. Y la Real, que venía de ganar en casa contra Zaragoza 2 jornadas antes, contra el Barça 4 jornadas antes, y otra que me estoy dejando por ahí, creo que fue el Español o por ahí, no sé quién estaba. Habíamos ganado los 3 últimos partidos en casa, fuera ya, habíamos dado por perdida la temporada. La Real se consigue coger aire y pasar las últimas jornadas, pero llega con opciones de descenso. Había 7 equipos metidos y estaba Zaragoza, Deportivo, Getafe, un porrón de equipos ahí metidos, y era un Real Sociedad Getafe. El Getafe dependía del Zaragoza, del Deportivo de La Coruña, y claro, pues el empate a la Real la certificaba la permanencia, pero al Getafe no. Es que encima eso es lo fuerte, porque el Getafe con empate estuvo un rato en descenso. Sí, bueno, yo supongo, esto lo estoy suponiendo, ¿no? O sea, porque me tocó como jugador también alguna vez, incluso en España. Habrá habido algún momento donde los futbolistas de Getafe sabían cuál era la situación, seguramente, y yo no creo recordar, porque a mí me toca un poco el Depor también, porque jugué y tengo mucho cariño por el Depor, y creo que el Depor jugaba en casa, pero perdió con el Valencia, si no, algo así. No sí, recuerdo 0-1, ganó el Valencia en Riazor. Ahí con eso no había tutía, o sea, no había ninguna otra situación, no importaba mucho más nada. Pero bueno, creo que demuestra, lo que estás contando demuestra cuál fue la situación de esa segunda vuelta, ¿no? 7 equipos implicados en la última jornada. Y de hecho, vuelvo a repetir, si uno hace el calendario, que supongo que lo habremos hecho, pongámosle la segunda vuelta, bueno, dijimos Barcelona en casa y perder, ¿no? En teoría, ¿no? En esa época todavía, más de hecho la Real después tuvo no sé cuántos años ganándole siempre al Barça en casa. Sí. Pero bueno, al final fue un resultado que fue bueno, que fue importante, ¿no? Bueno, no, fue muy importante, ¿no? Qué sé yo, el fútbol tiene eso, ¿no? Pero bueno, lo importante de todo esto es que yo soy de los que pasa raya, vos con esto más como las empresas americanas, ¿no? Pasar raya al final, objetivo conseguido, objetivo conseguido. Los pros que hubo, los contras que hubo, trato de ser lo más autocrítico, tampoco descarnado, pero bueno,
ser lo suficientemente autocrítico. Y repito, más allá también que habrá habido errores de nuestros, seguramente, como los hay en todos los equipos y todos los entrenadores, también tuvimos alguna serie de situaciones que lamentablemente no las previmos lo suficiente, vuelvo a repetir, o no nos dimos cuenta, ¿no? Quizás nos faltó un poquito más de... Bueno, económicamente el club tampoco estaba en una situación... Yo me acuerdo de Carlos Vela, vuelvo a repetirlo porque habíamos manejado la posibilidad de traer a Carlos Vela y era imposible ese primer año. En el verano de Y después, 2010. claro, al año siguiente sí se pudo, por suerte, sí. Claro, o sea, pero estás hablando de que hubo una falta de previsión con los fichajes, porque la Real... No falta de previsión. Falta, digamos, de poder económico. O sea, teníamos, vuelvo a repetir, veníamos de ley concursal y las cosas, los números estaban muy bien. Yo recuerdo que el club podía vanagloriarse de eso, pero claro, después llegaba la hora de intentar fichar y estábamos acotados. Nosotros había lugares que no podíamos acceder. Y bueno, lamentablemente, y vuelvo a repetir, yo soy el primero en meterme en la situación, a donde accedimos quizás no fueron lo suficiente. Trajimos un jugador noruego, trajimos a Sarpón, que había un equipo destacado, pero que ya estaba en la etapa donde no estaba, digamos, incluso una apuesta que salió mal. Y bueno, nuestro fichaje estrella, vuelvo a repetir, lastimó. Esas cosas fundas, ¿no? Antes me has hablado, o nos hablabas, Martín, del Depor, que a ti te toca de cerca, a mí un poco también, porque también soy muy, muy fan del Depor. ¿Qué sientes viéndolo en Segunda B? Terrible. Yo cuando volví, yo estuve en Egipto trabajando en un equipo muy importante y bueno, estuve en San Sebastián, era verano y no había prácticamente nadie. De hecho, me fui caminando solo a ver por fuera el estadio. No había gente, no, la verdad que no estuve con nadie, estuve un par de días nomás. Y estuve en La Coruña también, fui a ver algún partido. Ya estaba en segunda en aquel momento, perdió, me acuerdo, contra el Huesca ese día. Y nada, claro, a mí me tocó el Depor, el primer Depor, no era el Super Depor todavía, pero ya era un Depor que se veía, ¿no? Después fui muchas veces a Coruña y el Depor de ir a Europa, creo que 6 o 7 casi temporadas seguidas o consecutivas, incluyendo haciendo partidos increíbles contra el Milan, contra la Juventus, yo que sé, tener 3 o 4 centrodelanteros de elite, ¿no? En el mismo momento, Macay, Tristán, Pandiani, qué sé yo, ¿viste? Pero bueno, esas cosas pasan, ¿no? También es cierto que el Depor después terminó con un agujero económico fuertísimo, porque eso se paga, y nada, y ahora la realidad es la que es, ¿no? Le está costando mucho salir segunda vez o tercera, como queráis llamar, segunda vez, le está costando mucho salir, ¿no? Lamentablemente el año pasado parecía que en un momento se daba, incluso creo que ese día el partido lo seguí, me dio muchísima pena. Estoy en contacto con gente, te da, ¿viste? Yo creo que en definitiva, para la Real, más allá que históricamente hay diferencias, porque el Depor ha sido un equipo que muchos años, en muchas épocas, ha bajado, subido. La Real no ha sido así, pero tiene ciertas similitudes, y ya no hablo de la camiseta, ¿no? Hay cierta similitud, una ciudad con digamos, a nivel de población parecida. También La Coruña es una ciudad bastante apasionada por el fútbol, con un rival muy cercano, como puede ser el Atlético, en este caso el Celta. Y bueno, y que las vacas flacas, si de la misma manera que lo llevas bien y va a estar todo ordenado, se te puede torcer y te puedes ir y después no hay manera de levantarlo, porque, repito, a veces las condiciones son las que son, ¿no? Y hay otros equipos que por ahí lo hacen mejor o generacionalmente tienen la oportunidad de tener mejores futbolistas. Es un ejemplo, no le quiero faltar el respeto al Depor, ni mucho menos, pero es un ejemplo para otros equipos de mirar que hay que tener mucho cuidado, ¿no? En el fútbol pasa eso, ¿no? Y te puedes encontrar en una situación, imagínate, ya no en segunda, sino en segunda B, ¿no? Fíjate que ese Depor desciende, tú aún y todo consigues mantener al club en primera división, que es lo que se te pidió desde la dirección, y aún así se te rescinde el contrato. Ya has dado antes algunos motivos y demás, pero ¿te dieron algún motivo por el que antes lo hemos hablado, pero ¿te dieron a ti algún motivo en concreto de decirte, mira, pues hemos optado por otra apuesta? ¿Te dicen algo desde arriba? A ver, una semana, tampoco yo soy una benedizo, ¿no? O sea, unas semanas antes yo notaba que uno lo nota en el trato de la gente. O sea, cuando un abrazo frente a un triunfo se transforma en un apretón de manos, algo estaba raro. Yeah. Y yo, pero lo que pasa es que yo no me creo ni mejor ni peor, quizás diferente en algunas cosas. Yo me brindaba entero. A ver, seguramente no habrá entrenador que no te diga otra cosa, pero yo la verdad, yo me brindaba entero y sobre todo a nivel
repito, a nivel de sentimiento, ¿no? Y en algún momento incluso alguien me dijo, no, porque yo lo comenté, pasa algo y tal, y como que no pasaba nada, aunque yo me daba cuenta y algún rumor que te llegaba y incluso alguien me dijo, no, porque de repente tú te quieres ir al Depor, le digo, no, pero nada que ver, nadie me había hablado, ni mucho menos. No, yo solamente, de hecho yo tenía un contrato firmado, esto no sé si mucha gente lo sabe. Tenía un año más, ya lo tenía firmado. De hecho, Estaba con una firmado. que si no se cumplía, bueno, no me iban a pagar todo el año, se pagaba como una, digamos, no sé si llamarlo multa o una parte del contrato, yo qué sé, muy pequeña en relación a un contrato, pero bueno, había un contrato firmado. Y ahí va lo que yo te digo. Después tuvimos una reunión en el club y yo con Joaquín tenía muy buena relación. De hecho, ahora va a ser que no hablamos a menudo, pero de vez en cuando, alguna vez lo llamo, cuando ha tenido alguna pérdida familiar o cuando algún logro deportivo. ¿Cómo será cuando los logros deportivos se repiten que uno no lo llama? Porque este año no lo he llamado. Y así la temporada. Claro, porque al final ya están, como se empieza a repetir, pero bueno, tuvimos una charla y yo le dije lo que te dije recién. Le digo, ustedes no tienen por qué creer lo que yo estoy diciendo. Pero sinceramente, yo me siento parte del proyecto. Y si una parte del proyecto hay que modificarla, lógicamente el entrenador del primer equipo, ¿qué es lo que va a hacer? No voy a ir a trabajar en la oficina, tiene que salir y traer otro. Bueno, me parece bien, pero hablemoslo, no lo hagamos, hacemos todos, no, me da miedo, me da miedito decírselo a la cara, o esperemos que todo termine. Yo, sinceramente, a ver, esto es como, hace un rato ustedes dijeron una palabra, yo me sentía parte de la familia, a ver si me entendéis. Ya no es un entrenador con un sueldo. Y a veces en la familia, a mí me ha pasado de que hay una boda de esas importantes e invitan a tu padre y a tu hermano y a ti no te invitan y uno queda como golpeado. Entonces, a mí me dolió eso. O sea, no el hecho de porque era normal, podía ocurrir, puede ocurrir y sigue ocurriendo. Pero no la manera. Después yo creo que al final, sobre todo con los que a mí más me importaban, se dieron cuenta y vuelvo a repetir, mantengo una relación buena y fantástica. Incluso nobleza obliga. En más de un caso, algún equipo español ha tenido el interés de contratarme y las recomendaciones de Joaquín y de otros han sido muy buenas. Así que yo les tengo que agradecer. O sea, que bueno, fue, o sea, pero hombre, duele escucharte, Martín, porque es como, o sea, un poco sí que decepcionado, sobre todo por las formas quizás en las que lo pudieron hacer, aunque luego hayáis acabado bien, sobre todo por el no ir de cara cuando es un proyecto que al final tú coges al equipo en 2009 en una situación y cuando lo dejas haya sido como haya sido es con todos los objetivos cumplidos y bien cumplidos. Bueno, pero no, tampoco quiero hacer de esto una telenovela. O sea, no, ni nosotros queremos tampoco, Martín. No, ya lo sé, y además yo entiendo, porque repito, uno ha jugado muchos años y llevo dirigiendo muchos años y yo sé cómo es esto y al final a veces se te hace difícil, capaz incluso se te hace más difícil con aquel que tienes una buena relación, porque lo aprecias y por ahí les debe haber dolido a ellos también, seguramente. Seguro que fue así. Pero bueno, no olvidéis, no tenemos que saberlo, pero una semana después, no mucho más, 10 días, 15 días después de terminar la liga, fue la boda de Xavi Prieto, una boda preciosa, y estábamos todos en el mismo lugar. Y claro, una charla, yo lo cuento porque Joaquín no creo que se moleste, tuvimos una charla con Joaquín que empezó siendo un poquito dura, pero terminó a los abrazos y bárbaro y genial, y yo te digo, he más educación y yo recuerdo mucho al club, a todos los directivos, a todos, o sea, la verdad que es un recuerdo precioso, no para nada, en mi caso guardo rencor ni mucho. Para terminar la entrevista, la parte nuestra, porque te hemos guardado 3 preguntas de la audiencia que hemos preguntado durante todo el día, tenemos bastantes, pero os he escogido 3. Durante el chat ha preguntado mucha gente y me gustaría hacértela. Martín, tú, 14 años después, que ya hemos dicho mucho ese número, pero han pasado 14 años y ya es tiempo, ¿te sientes valorado aquí en Donosti? ¿Sientes valorado el trabajo que hiciste, que es muchísimo? Bueno, lo que te sientes valorado, no sé si... Al final yo creo que todo depende también cómo uno transmite si uno se quiere hacer notar más o menos. Yo tengo mi perfil y es el que yo, alguna vez un día me llamaron, creo que era del Marca o del AS, no recuerdo, hubo un momento puntual donde uno en el Madrid, otro en el Barça y el otro en el Atlético eran jugadores que yo había hecho debutar, Asier Illarramendi, Luis Suárez y Antoine Griezmann. O sea, no a todo el mundo le pasa. ¿Entiendes? Y yo podía haber hecho 1000 cosas y saber, no me parece que, repito, yo creo que van en cada uno, ¿no? Valorado o no valorado, yo fui a hacer mi trabajo,
me acuerdo que en la conferencia de prensa inicial dije, yo en principio no vengo a ser amigos, aunque después me llevé miles de amigos, ¿no? Ya ni cientos. Pero, pero, pero no, o sea, nunca me sentí mal, o sea, no sé qué sentirse valorado, ¿no? Yo creo que mucha gente en algún momento, sobre todo cuando hace una fecha o tal, porque el tiempo va pasando y van pasando las generaciones y van pasando los objetivos, y hay objetivos espectaculares que están consiguiendo, que lógicamente dejan un poco empantanado y en el tiempo lo tuyo, pero lo que uno vivió. Pero esto, como hacéis vosotros o muchos otros colegas vuestros, muchas veces hacen hincapié en las palabras que uno hizo, en el trabajo que uno hizo, en los futbolistas que uno apoyó y a lo que uno les dio confianza de que teníamos que salir de esa mentalidad negativa, de ese ambiente negativo y pesimista que existía, ¿no? Con trabajo, porque esto con palabras parece muy fácil, pero hay que trabajar, ¿no? Qué chulo. Chulísimo, Martín. O sea, la verdad que es que a mí encima es que como nosotros hemos crecido con esa Real y todo, para mí está siendo de verdad una entrevista que, bueno, me voy a la cama feliz. 3 preguntas hemos escogido, Martín. Una táctica, una de diversión y otra emocional para cerrar esta entrevista. La primera, de Aurtenbay, te pregunta: el preparador físico de la Real del 2010, que era Balbi, tenía mucho peso en los entrenamientos. Hoy día hay entrenadores que delegan más o delegan menos en los preparadores. O sea, ¿cuál es la importancia respecto a hace 14 años? ¿Cómo has podido trabajar, por ejemplo, en la selección de Chile con los preparadores? ¿Cómo es el Lasarte actuar entrenando? ¿Ha cambiado la forma de entrenar? Yo creo que sí, ha cambiado, sí. A ver, yo creo que vuelvo a decir las 4 patas, ¿no? Yo hablé hoy física, táctica, técnica, psicológica. O sea, la física es una parte muy importante. Y en la medida de que... También depende de cómo juega tu equipo. O sea, si tú quieres intensidad, está más allá que lo puedes conseguir con tu forma de jugar, tiene un componente físico importante. La resistencia, la velocidad, o sea, evidentemente. Ahora, yo creo que ha ido mutando un poquito, ¿no? Hoy pues se juegan muchos partidos. Creo que las pretemporadas han cambiado también, aquellas temporadas más duras donde costaba más recuperarse. Hoy ya prácticamente empiezas a entrenar y a muy poquitos días ya está jugando amistosos. Eso ha ido variando y mutando y uno tiene la obligación de adaptarse y ayornarse. Yo creo que ha variado. Yo creo lo que sí, en este caso Pablo, quiero cobrar una lanza por él. Pablo hizo un trabajo extraordinario, ¿no? El equipo fue un equipo que corrió muchísimo, recuperó él y otros, ¿no? Estaba Carla Laruro, recuerdo que la recuperación de futbolistas y era fantástica. Ni hablar de Iñaki Ansa o de bueno, el doctor, de Piu, ¿no? O sea, había gente que colaboraba muchísimo en la recuperación de los jugadores, ¿no? Pero Pablo tuvo una incidencia muy importante, sí. Segunda pregunta. He perdido el nombre que la ha hecho, pero bueno, te la hago igual. Vienes de un podcast donde has contado un pedazo de anecdotón de Carlos Bueno. Nos preguntan por aquí sobre la anécdota de la falta de Claudio Bravo contra el Nasti de Tarragona y, sobre todo, si te guardas alguna por ahí que no hayas contado todavía de esas potentes. No hace falta que haya sobrinas de presidentes metidas por ahí, ¿eh? No, bueno, la de Claudio, estábamos teniendo problemas en meter goles de falta, no metíamos goles. Creo, te digo más, en esos 2 años, no sé si... Creo que metió Gorka Lustondo una de lejos. Sí, contra el Real Unión. Sí. Puede ser. No, Cádiz, contra el Cádiz. Digo, no sé si más en realidad. Y entrenamos, claro, él tiene una pegada fantástica. Hombre, teníais a Sergio, ¿eh? Sergio Rodríguez era un pedazo canchero de las faltas. Verdad. Pero bueno, en algunos partidos Sergio no estaba y nos costaba convertir y se dio, era creo muy poquitos minutos antes de terminar el primer tiempo, la primera etapa. Y se dio, y nos miramos con Roberto Navajas y tal, y que tire Claudio, empezamos a gritar, y Diego Rivas le hacía señas, y Claudio no entendía mucho si era verdad o no, y la gente empezó con un ruidito ahí. He mirado, bueno, Iñaki Mújica creo que falleció, ¿no? Sí. Pero he mirado decenas de veces una retransmisión de él muy divertida de la falta esa, ¿no? Y el mío Óculos, que empieza ahí 2 minutos ahí, sí. Exactamente. Sí. Me Óculos, sí, señor. Y bueno, y nada, y tiró y un poco como dice Iñaki, o sea, o mataba a uno de la barrera o era gol, porque una pegada impresionante, ¿no? Con que le embocara al sector, cosa que terminó ocurriendo, la pelota pasó por ahí y fue gol, y ganamos con ese gol además, ¿no? Anécdotas hay muchas, porque al final vivenciamos muchas cosas lindas a nivel deportivo, en el día a día era un muy buen grupo, y tenía un poder de autogestión fantástico además. Yo creo que
son de esas cosas que uno no las quiero eliminar, porque si no sería muy fácil decir abogarme para mí todo. No, era un grupo que tenía unos capitanes fantásticos, bueno, Aramburu, Mikel Lavaca, Claudio estaba metido y no me acuerdo, y Xavi. Esos eran los 3 capitanes y la verdad que ellos eran muy, muy respetuosos, venían a hablar conmigo con cosas que por ahí no entendían bien. ¡Opa! ¿Qué ha pasado? ¡Eh! Se me ha caído. No me lo puedo creer. ¿Cómo? ¿A qué ha terminado? No me lo puedo creer que se ha caído la reunión en el último... Bueno, esto es increíble. Esto es increíble. Se ha caído... O sea, hay un tiempo límite de reunión de Google Meet. Vale, pues nada. Pues nada. Gracias, Google, por fastidiarnos la entrevista. A ver, un segundo, que será el mío. Sí, se cortó. Ahora te la envío, Martín. Te la envío. ¡Pum! No, ya está. Y ya está. ¡Joder! Martín, no te lo vas a creer que hemos agotado el tiempo límite de Google Meet. Perdón, te quería pedir disculpas, se estaba escribiendo, pero estamos al aire ahora, ¿no? Sí, ¿no? sí, no, es que se ha acabado el tiempo sí. del Google Meet, no sabía que tenía tiempo límite. Me he quedado flipado, ¿no? Vale, tranquilo. No, decía que de las anécdotas, de los capitanes, del poder de autogestión que el grupo tenía. Había muchos deseos de salir de esa situación, realmente estaba instalado eso. Y después, bueno, vivimos cosas preciosas, digo, yo qué sé, los festejos después de ascender. Fíjate si estamos a gusto, que se nos ha ido el tiempo, ¿eh? Ya me dijo. No, te decía, un día fuimos a entrenar no era muy común en San Sebastián, pero aquí en Sudamérica lo hacemos mucho. Y fuimos a entrenar un día a la playa. Y hicimos un trabajo medio recreativo, los terminamos, y además no era época, y se metieron en el agua, después terminaron metiendo al profe, a Pablo, lo cogieron todos y lo tiraron al agua, pero eso demostraba el poder de vínculo que había, ¿no? Sí, muy bueno. Entonces, bueno, anécdotas de fiesta no voy a contar, pero seguro que el día No, hay una que no la puedo contar, es espectacular, quedará para el libro, la tengo, y justamente es Carlos Bueno también el protagonista. Joder, pero con Carlos Bueno. Está para el libro. Encima, Carlos Bueno, no sé, que tuvo un problema, que ha salido esta semana otro vídeo de Joaquín Aperribay, que se ha hecho famoso y que nadie se acordaba, que era un vídeo en rueda de prensa que le da la risa a Joaquín Aperribay porque había tenido problemas con el visado o con el pasaporte o no sé por qué. Y se quedó detenido hasta que pudo entrar al país. Mira, te voy a contar una que ya la he contado muchas veces, pero no deja de ser reflejo. O sea, porque esto hablamos de la juventud de la gente. Nosotros salimos de Jerez para jugar en Cádiz, ya lo he contado muchas veces. Y subimos al autobús todos, y el que tenía que poner el Compass Disc o el Disc CD, no sé qué era de música, no lo puso por, evidentemente, nervios y el estado que había. Y el autobús el autocar salió en silencio. Y Alberto Iturralde, que iba al lado mío, me dice, ¡ay, cómo está el patio, cómo es ese torrente! Venía la cosa complicada, mucho nervio. Y de repente, a 2 o 3 calles de ahí, se escucha una voz que grita, ¿qué pasa? Estamos, miedosos o con miedo. Dijo otra palabra más vulgar. Estamos con miedo, cagados. No pasa nada, démela a mí que voy a meter 3 goles. Y empezó a cantar y a gritar y metió 3 goles, fue Carlito Bueno. Extraordinario. Charlie Good, sí señor, qué hombre. Mira, un personaje. Martín, no te vamos a insistir con esa para los libros de historia. Esperemos que alguna vez se sepa, ¿eh? Yo creo que no nos podemos ir de este mundo sin saber qué es esa. No, un día la vamos a ver. Es linda, además es linda, pero hay que averiguar bien las situaciones de todo porque no sea cosa que no metemos en el libro. Hay que dejar que repose, ¿no? Exactamente. Pues la última pregunta, en el plano ya emocional y para cerrar una entrevista que yo me voy muy satisfecho como niño realsal y que seguro que Aitor también. Te pregunta por aquí Xavi @Virtis, ¿qué piensas de Imanol y de la evolución del club desde que te fuiste? ¿Crees que tu mensaje del no se desunan se ha cumplido? Bueno, no podría decirlo con total seguridad, pero yo creo que en líneas generales el club ha tenido un camino y me parece muy difícil de llevarlo a cabo si no hay esa unión. Yo creo que al final también los resultados ayudan, ¿no? Cuando los resultados son buenos, las discrepancias se desvanecen, o sea, es como si tuvieran una acuarela que tiene mucha agua, se desvanecen, se desfocalizan, ¿no? Cuando los resultados son buenos, cuando los objetivos que se van trazando se van cumpliendo. No, volvemos a repetir, o sea, mira la temporada que ha hecho la Real el año pasado,
y otra vez ahí en Europa, primero, bueno, a veces en Europa League, a veces Champions, que parece sencillo, pero es dificilísimo. Y bueno, y han pasado 14 años y en este periodo con entrenadores, ya no con jugadores, con entrenadores de la casa. Primero fue Yagoba, ahora Imanol. Bueno, todo eso habla a las claras de que en el club hay cosas, ¿no? En la ciudad, en la provincia hay cosas, en el país hay cosas, ¿no? De dónde echar mano, ¿no? Y todo eso puede hacerse si hay unión. Más allá, repito, que siempre puede haber una voz discordante, pero una voz discordante para hacerte pensar, pero no para destruir. Y eso es lo importante, ¿no? Que todo el mundo esté alineado y eso nos va a permitir a todos ir a Noeta y a festejar y a disfrutar. Algún día perderemos, algún día ganaremos, pero en líneas generales siempre donde el club tiene que estar y eso es lo más importante. Martín, futuro prometedor, año de Champions League, creo que los mejores años de la Real Sociedad después de ganar las ligas. Creo que me gustaría que dejases un mensaje a la afición de la Real de cara al futuro. Y bueno, nada, al final voy a repetir lo mismo que le dije una vez a dos chavalitos que estábamos sentados en un entrenamiento, yo jugadores, y no sé si mucha gente lo conocerá o los recordarán, pero son los hermanos González Pérez, Fran y José Ramón, Fran más conocido en el Depor, José Ramón su hermano, ¿no? Y un día tomando el pelo y hablando sobre el ascenso y que íbamos a subir y tal, y empezar en primera, y comentaba, ¿no? Algún día le va a tocar jugar en Champions. Gracias, porque ellos se burlaban de sí mismos al final. Yo le decía, mirá, yo jugué una Copa Libertadores que es otra cosa, distinta, pero de alguna manera tiene ciertos puntos de contacto. Y también la jugamos para perder, y sin embargo la terminamos ganando. Nunca se sabe. Bueno, ellos estuvieron en semifinales, en cuartos. ¿Por qué no la Real, no? ¿Por qué no lo va a conseguir la Real? Repito, no tiene que ser el objetivo primordial, porque si no es una mochila muy pesada. Después es partido a partido, ¿no? Después es partido a partido. Yo creo que al final, en algún momento va a tocar otra vez coquetear con alguna posición. No te digo ganar, pero bueno, ojalá, ¿no? Pero sí coquetear, ¿no? Y además hay una cuestión que uno no puede eludir. La Real juega bien. Es un equipo que tiene más de un plan, es un equipo que tiene buenos futbolistas, que tiene un gran sentido de pertenencia, que tiene un gran entrenador, tiene muy buenos jugadores. Alguna vez dijo Valdano, de los equipos que se sabe poco son los más peligrosos. Y bueno, no olvides que la Real puede ser un rival que para muchos equipos puede ser, es un equipo tal, quizás dejar un poquito de lado, ¿no? Y eso puede ayudar también. Martín, Lasarte, Arraspide, es que ricasco, Benetan, muchísimas gracias por esta 1:05 con parada de 30 segundos gracias a Google Meet de descanso. Pero de verdad, gracias por esta charla. No sabes a cuánta gente tenemos aquí dándote las gracias. Te están pidiendo la insignia de oro y brillantes, alguno por el chat. No sé si tienes pensado volver pronto a San Sebastián. Pues mira, pensaba ir este año, no sé si lo terminé concretando, pero porque ya después para más fin de año hace más frío y tal, y uno ya empieza a coquetear con la playa y todo eso. Pero no va a pasar del año, de este fin de año, primeros meses del año que viene, y voy a ver si me pego una vueltita así. Pues ojalá. Pues esperaremos con los brazos abiertos, Martín. Vamos, pero no te la idea. Yo los voy a esperar en la parte vieja. Yo los espero en la parte vieja, sentadito. Ahí, en la mejillonera, por ahí. Por ahí. Le pedimos a alguno que nos abra el restaurante y hacemos el programa desde ahí. Lo firmo, Martín, de verdad. Gracias por el trabajazo que hiciste hace 2 años. Gracias por haberte pasado hoy por aquí. Y suerte hoy a Nacional, que nada se la juega la Bombonera. Nosotros aquí en Uruguay estamos complicados. La verdad que a nivel clubista hace muchos años que no encontramos nada. Sería muy bonito para aquí poder conseguir pasar. Acomodar el lugar. Gracias, Martín. Hoy estaremos con Nacional a tope. Acá tengo la chapela, mira, acá está la chapela, a ver si se ve. A ver. ¡Oh, qué bueno! Decía con el Sorión acá ahí, ¡guau! Señor, ahí está. ¡Qué grande! Bueno, ¡Qué grande! Saludos. Chao, Martín. Gracias. Un abrazo grande. Adiós.